Efesios 4, 17 al 24. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Y así dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Yo les pido que oremos pidiendo dirección de Dios. Padre, damos gracias porque una vez más tú nos permites exponernos ante tu palabra. Oh Padre, tú eres quien llama pastores, maestros, pero tú eres quien llama a salvación. Tú eres quien abre el corazón para que hombres pecadores como nosotros crean y vengan al conocimiento de la verdad. Abre el corazón en esta mañana. Trabaja en esta mañana con la palabra predicada para que algunos vengan a ti hoy. En este día, hoy, entre tanto que se dice, cambia corazones de piedra, Señor, transfórmalos, corazones de carne, sensibles a tu voz. Abre oídos para que oigan tu voz. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Continuando con la serie de predicación expositiva sobre esta carta, esta preciosa carta de Efesios, Pablo nos habla al comenzar el versículo 4 que como cristianos caminemos como dignos representantes de él. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Luego él nos habla de cómo vivir como iglesia, unidos. Sabemos que somos diferentes, que cada quien tiene un don diferente, pero el llamado es a estar unidos. Ahora el apóstol nos presenta un contraste entre nuestra vieja vida y nuestra nueva vida. Y es que cuando recibimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, cuando entras en el reino de Dios, se produce un cambio radical de naturaleza. Eres un individuo totalmente nuevo. Estás listo para el cielo. De eso se trata la salvación. Estás listo para el cielo. Ya eres ciudadano del reino de Dios. Dice 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres una criatura nueva. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Así que la salvación es que ya no vives tú porque ahora vive Cristo. John MacArthur, hablando de este texto, dice,
Pablo está hablando de una nueva voluntad, una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo poder, un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, una nueva percepción, un nuevo entendimiento, una nueva vida, una nueva herencia, una nueva relación, una nueva justicia, un nuevo amor, un nuevo deseo y una nueva ciudadanía. Nuestra ciudadanía no es americana, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Cristo. Muchas personas enseñan, desgraciadamente, desde los púlpitos, que cuando alguien se convierte, Dios te da algo nuevo. O sea, Dios te da un chispito de religión y le echa a tu vida mundana. Tú todavía sigues siendo el mismo, pero Dios te da un poquito, como que le pone un poco de aderezo a la ensalada. Según ellos, Dios solo te remienda los rotos. 1000 veces no. Oiga lo que dice Mateo 9:16. Nadie pone, Jesús hablando, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni echa vino nuevo en odre viejo. Así que eres un tú, pero totalmente renovado. Estoy crucificado con Cristo. El viejo yo deja de existir. Ya no soy yo el que vive, ahora vive Cristo en mí. Cualquier cosa menos que eso no es cristianismo. Cualquier cosa menos que eso no es el evangelio. Así que no podemos rebajar la obra de gracia salvadora que Cristo realiza en nosotros cuando nos salva. He dicho esta ilustración muchas veces, pero creo que cae en exactamente cuando Agustín de Hipona, llamado San Agustín de Hipona, se convierte. Él viene de una vida, era un mujeriego empedernido, era un hombre que vivía una vida totalmente perdida, pero él viene al Señor y un día una de las tantas prostitutas que él visitaba lo persiguió en la calle y lo llamaba Agustín, 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 Agustín. Y él seguía, él no le hacía caso. Él seguía caminando porque él era un nuevo Agustín. Y ella lo alcanza corriendo, le dice, Agustín, soy yo. Y él le dice, yo sé que eres tú, pero yo no soy yo. Así que Pablo aquí hace un contraste entre la vida del viejo hombre y la vida del nuevo hombre. Nos han vendido a través de muchos clubes religiosos que se llaman iglesias, un evangelio cosmético, un evangelio de simplemente, como dicen en Puerto Rico, capota y pintura. Todo es por fuera. Nos vemos muy bonito en el servicio, levantamos las manos, lloramos, brincamos. Ese no es el evangelio. Pablo aquí presenta un contraste entre una mente vanidosa y una mente cristocéntrica, entre un hombre ignorante de la verdad de Dios y un hombre conocedor de la verdad de Dios, entre un hombre o una mujer insensible a la verdad de Dios y un hombre o una mujer nacido de nuevo, libre del viejo hombre. Y él comienza hablándonos de la vida del viejo hombre, de lo que éramos. Recuerde, las cosas viejas pasaron. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya que hemos sido llamados a salvación, unidos en el cuerpo de Cristo, equipados por el Espíritu Santo y guiados por hombres llamados por Dios, debemos dejar de andar como los que no tienen a Cristo. Ese es el mensaje. En otras palabras, según Efesios 1, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú estás aquí
no es porque te soñaste que venía para la iglesia. Tú estás aquí no es porque, oh, yo decidí venir. Bueno, tú decidiste, es cierto, pero básicamente tú estás aquí porque en la agenda eterna de Dios estaba establecido que hoy, 18 de diciembre, tú ibas a estar aquí escuchando la palabra de Dios. Y él también dispuso que quiénes iban a cantar y quién iba a predicar y qué textos iba a predicar. Así que el mismo que te escogió antes de la fundación del mundo, que te atrajo a Cristo, que luego te dio su espíritu, es el mismo que te está santificando día a día para que te parezcas a Cristo. Así que hemos sido llamados a salvación, unidos en el cuerpo de Cristo, equipados por el Espíritu Santo. Y Pablo le está escribiendo aquí originalmente a una iglesia en Éfeso, en Asia Menor. Vamos a ver cómo era esta ciudad. Vamos a ver un poco del contexto histórico de Éfeso. Éfeso era una ciudad de gran auge comercial y cultural. Era una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano antiguo. En Éfeso había un templo llamado el templo de Diana, de la diosa Diana, también llamada Artemisa. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero en este templo se practicaba todo tipo de perversión. Todo tipo de perversión que usted se puede imaginar. Era utilizado como banco, porque la gente temía robar en ese templo porque decía, bueno, si robamos, las maldiciones de la diosa Diana nos van a caer encima. Dentro de ese templo había un área de 400 metros dedicada a refugiar delincuentes que huían de la autoridad. Nadie se metía a ese templo por temor. Un filósofo griego del siglo V antes de Cristo llamado Heráclito, aún siendo pagano, oiga lo que él dijo de esta ciudad. Él dijo que esta ciudad, donde la moral es más baja que la de los animales. Los ciudadanos de Éfeso, dijo él, solo son aptos para morir ahogados. Eso dijo un filósofo pagano de su época, del siglo V, unos siglos después de Pablo haber escrito esta carta. Ellos vivían, él está escribiendo a una iglesia que vivía en medio de un mundo totalmente pervertido. Ahora yo le pregunto, ¿en qué mundo tú vives ahora? Bueno, estamos en un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos en una nación totalmente apóstata, totalmente desviada de la verdad de Dios. ¿Recuerdan hace como un mes o 2 meses que la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia en contra del aborto? Los líderes de esta nación dijeron textualmente que dijeron, hoy es un día oscuro para Estados Unidos. Porque dictaron una ley en contra del aborto. En vez de celebrar, aquí se celebra el pecado. Pero no solo aquí. Hay un famoso cantante del mundo, que su nombre en español es Conejo Malo, cuyas letras son nauseabundas. Sus letras dan asco. Y él fue a República Dominicana y dio un concierto que no hubo espacio para nadie. Y 2 conciertos, y muchos padres llevaban a sus hijos a escuchar esta basura. Ese es el mundo en el que usted y yo vivimos. El apóstol Pedro también amonesta a la iglesia de la misma manera. Mire lo que dice 1 de Pedro 4.
baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Basta ya. En otras palabras, es suficiente ya. Dice, no, ya está bueno de haber pecado. Viniste a Cristo, está bueno. Y el versículo 4, Pedro dice que a los paganos les parece cosa extraña que tú no corras con ellos el mismo desenfreno. Tus amigos del mundo se sienten sorprendidos porque ya tú no andas con ellos en la misma vida depravada y desgraciada en la que andabas. Ellos se asombran y dicen, ¿qué le pasó a este ahora? Bueno, si alguien te dice que te lavaron el cerebro, tienes que decirle, me lavaron el corazón, el cerebro, me lavaron hasta el hígado. Ese hígado que tal vez tú estabas dañando con el licor, ya no recibe más, gloria a Dios. Lo mismo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:15. No améis el mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Luego dice, si alguno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así que el orden de este texto es, primero viene la dureza de corazón, luego viene la ignorancia y el entendimiento en tinieblas. Como consecuencia, el hombre queda alejado de la vida que proviene de Dios, ya que él se aparta de ellos para que finalmente ellos pierdan hasta la vergüenza. Es una espiral descendente del hombre. Pablo nos habla primeramente de una mente vanidosa. Vanidad es vacuidad, es una mente vacía. Es consumir nuestras vidas solamente en deseos egoístas. Y qué bueno que estamos cerca de la Navidad, porque a lo que llamamos Navidad, como dijo un predicador, la Navidad es una señal de lo mal que está el mundo y de lo mal que está la iglesia. O sea, si usted, hermana, desde meses antes, lo único que usted piensa en Navidad es en cambiar las cortinas y la decoración, usted está caminando con una mente vanidosa. Navidad no significa luces. Navidad no significa cortinas nuevas. Ahora, yo no digo que no cambie las cortinas ni ponga luces, por si acaso. Ponga todas las luces que usted quiera. Total, usted que va a pagar el bill. Pero consumir nuestras energías en cosas que el mundo aprecia, que el mundo busca, que el mundo ama, eso es vanidad. La vida de un incrédulo está enfocada en lo temporal, buscando satisfacción en lo que es engañoso y decepcionante. Vanidad de vanidades, dijo Salomón, todo es vanidad. Y él dijo en uno de sus, en Eclesiastés, que el impío vive una vida como corriendo detrás del viento. ¿Se imagina, hermano, que usted le caiga atrás al viento y el hermano le diga, ¿y qué usted hace? No, estoy detrás del viento, lo estoy persiguiendo. Van a decir, pero usted tiene problemas. Bueno, eso dice Salomón de la vida del que no tiene a Dios. Vive corriendo tras el viento. Planea y resuelve todas sus cosas con base en su propia manera de pensar. Y al final él se convierte en su propia autoridad. Él dice, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi embarcación. Y Pablo dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pablo está diciendo aquí que la ignorancia y el pecado son inseparables. En otras palabras, el impío es ignorante porque decide ser ignorante. Ellos ignoran a Dios, pero lo ignoran voluntariamente. Ellos ignoran a Dios a propósito.
Recuerde lo que dice Romanos capítulo 1. Que las cosas secretas de Dios son mostradas a través de ¿qué? De la creación, de las cosas hechas. El universo entero da testimonio de que hay un ser inteligente que lo creó. Imagínate, ahora está el sol afuera, pero este sol de hoy no calienta. El sol de junio calienta. ¿Quién determinó eso? ¿O el creador? Dios. Es posible que en una semana caiga nieve. ¿Dónde están los almacenes de nieves? De nieve, dice el libro de Job. En los cielos, en las manos del Señor. Y si a Dios le place que el próximo fin de semana esté menos frío que hoy, Él puede hacerlo y hacer quedar mal a todos los canales del tiempo, porque Él es Dios. Pero el impío sabe que eso es así, pero él decide ignorar a Dios. Segunda de Timoteo 3:7 dice que este tipo de gente está siempre aprendiendo, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. Nunca llega. Recuerdo, me perdonan los dominicanos, pero si hay una gente que sepa mucho es el dominicano. Sabe de todo. El dominicano es experto en béisbol, es experto en electricidad, en política, en viajes de la NASA. Sabe de todo. Entre comillas, bien grande. Entonces, me llama alguien y comienza a discutirme de la Biblia, a decirme que la Biblia, que... Y yo lo único que pude decirle fue, mira, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo. Lo único que puedes hacer. Lo único. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La luz vino a este mundo, dijo Juan, dijo el Señor, dijo Juan capítulo 1. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ellos ignoran a Dios voluntariamente porque tienen el corazón duro como piedra. Es ignorancia voluntaria. Oh, quiera el Señor que hoy Dios ablande tu corazón. Ellos no quieren saber nada de Dios, de su palabra. No quieren saber nada de Cristo. Pablo también nos habla en el versículo 19 de insensibilidad espiritual. Él dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Sabe? El que comienza bebiéndose un trago, después se bebe 2. El tercer día se bebe 3. Y van perdiendo insensibilidad. Primero lo hacen para probar. Después le cogen el gusto. Y después se convierte en un vicio. Así es todo pecado. El pecado comienza probando. La nueva traducción viviente no dice perdieron la sensibilidad. Dice perdieron la vergüenza. Porque todo comienza con un pecadito pequeño. Y ese pecadito te lleva a otro más grande. Y a otro más grande. Hasta que se hacen insensibles. Cuando el hombre sin Dios continúa en su vida de pecado y rechaza voluntariamente a Dios y a su palabra, se vuelven insensibles a las normas morales y los mandamientos de Dios. Es una condición terrible. Por eso Pablo comienza describiendo la vida sin Dios. Primero de Timoteo 4:2 nos habla de personas que tienen cauterizada la conciencia. ¿Saben lo que es cauterizar? Es como cuando una persona se quema en un brazo y ya no tiene sensibilidad. Después que se quema y la quemada se sana, esa parte de la piel
es insensible. Y ellos andan por la vida amando su pecado. Y desgraciadamente, mucha de esa gente va a lugares llamados iglesia, donde lo único que hacen es hacerlo feliz en su camino a la condenación eterna. No le hablan de que escapen del pecado. No le hablan de un juicio venidero. Simplemente le contentan su vida para que sigan pecando. Su conciencia sigue cauterizada. Y luego Pablo dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron. Como ellos aman su pecado. Escucha bien, yo estoy predicando en serie. No crea que el pastor esté enojado. Yo estoy simplemente exponiendo lo que dice la Biblia. Si tú estás caminando sin Cristo, yo te voy a leer cuál es tu peligro mayor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Porque es que el caminar sin Cristo, el caminar alejado de Dios, es un caminar degenerativo. Es como una infección, es como un cáncer, que si no se para con quimioterapia a tiempo, te va a matar. El pecado es un cáncer. Escucha bien, el pecado es un cáncer y solo la quimioterapia del evangelio te puede volver a la vida. Entiende, por el bien de tu alma. Romanos 1. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y el versículo 21, 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo le sirvo a Dios a mi manera. No, todos somos hijos de Dios. ¿O sí? Bueno, Juan 1 dice que a los que creyeron en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ven a Cristo hoy. Este es el día de salvación. Escucha lo que sigue diciendo Pablo a los romanos. Que esta gente, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, y comenzaron a adorar cosas. Adoran carros, adoran casas, adoran hijos, adoran familia, adoran trabajo, adoran dinero, adoran todo, adoran el último iPhone, adoran la tecnología, adoran televisión, adoran ropa de marca, quieren lo mejor de lo mejor, se adoran a ellos mismos, le dedican tanto tiempo a su belleza que ellos son sus propios dioses. Ese es el mundo. Pablo está diciendo, habiendo conocido a Dios, sabiendo que hay un Dios, sabiendo que hay Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y los jóvenes de hoy, ellos piensan que los padres se lo deben todo, que los padres, ellos están obligados. Sí, es verdad, los padres están obligados a mantener a sus hijos y el que no lo mantenga va para ese mismo infierno para el que va el borracho y la prostituta. Pero los jóvenes de hoy aprendan a tener gratitud, porque cada grano de arroz que se pone delante de ti, alguien ha trabajado por eso. Eso no bajó del cielo por gravedad. Es un hombre, una mujer que se ha fajado, que ha doblado el lomo, trabajando duro. Esa ropa que tú tienes, alguien ha trabajado por ella. Ese techo donde vives,
Alguien ha trabajado por eso. Y uno de los pecados mayores es la ingratitud. Pensamos que merecemos todo. El hombre sin Dios piensa que hay que rendirle homenaje, que se lo merece todo. Usted no merece nada. Si algo merece el ser humano, es el infierno. Romanos 3:23. Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron. Todos. Así que el hombre sin Dios ama su pecado. Pero ¿qué pasa? Que como ellos, en vez de adorar a Dios y darle gracias, comenzaron a adorar cosas. ¿Qué dice el versículo 24? Dios los entregó. Oh, eso es lo que tú quieres. Toma. Alguien dijo que cuando un hombre vive rechazando a Dios, Dios le va a dar lo que ellos quieren. Van a pasar la eternidad alejados de la presencia de Dios. Ese va a ser su premio. ¿Tú quieres vivir sin Dios aquí? Dios te va a conceder tu deseo. Tu deseo será cumplido a través de una sentencia de Dios. Escúchame bien. Que el Señor abra tus oídos hoy. No todos tienen la oportunidad que tú tienes ahora de escuchar el Evangelio. Esto no se trata de una opinión de un pastor. Es la santa palabra del Dios eterno que te advierte que si rechazas a Dios, versículo 24, Dios te entregará a la inmundicia. Versículo 26, Dios te entregará a las pasiones vergonzosas. Versículo 28, Dios te entregará a una mente reprobada para que haga las cosas que no convienen. Cuando la indecencia se convierte en un estilo de vida, todos los aspectos de la vida se corrompen, se destruyen. El ser humano fue creado por Dios, pero fue creado para Dios. El ser humano fue creado para Dios. Tú tienes la imagen de Dios. Él te creó para Él. Él no te creó para el pecado. Él no te creó para la inmundicia. Él puso su imagen en ti. Es por eso que cuando le preguntan a Jesús si tenían que pagar impuestos, Él le dice a Pedro, dame una moneda. ¿Qué imagen ves aquí? Oh, la del César. Y le dice, dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que quiere decir, trabaja duro, cumple las leyes, pero tú tienes la imagen de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios, porque Él puso su imagen en ti para que le sirvas a Él, para que vivas para Él, para que le glorifiques a Él. No para gastarnos la vida en el pecado, y mucho menos si decimos que somos cristianos. Los cristianos odiamos el pecado, sobre todo el que está en nosotros, porque es muy fácil odiar el pecado del otro, ¿verdad? El pecado del vecino, eso es fácil. Mira cómo va ese. Mira ese cayendo. Yo vi en el aeropuerto cuando venía un borrachito. Ese tipo se bebió, creo que un galón. Y cuando se bajó era así. Había que parar, había que agarrarlo. El tipo se estaba cayendo. No sé si era miedo. Bueno, yo sé que era. Y se lo dije a un hermano que conocí. Le dije, ¿sabe por qué él hace eso? Porque él sabe que si el avión se cae va al infierno. Y él quiere ir al infierno anestesiado. Y porque montarse en un avión, usted sabe, es el transporte más seguro, pero es la forma más segura de pasar a la otra vida. Hermana Alessandra, no se asuste. Ok. Ahora, entendamos algo. No todos los incrédulos llegan a un nivel tal de depravación.
Hay incrédulos honorables. Hay gente seria que no le creen al Señor. Pero ellos están corriendo el mismo camino de la condenación eterna. El mismo camino. ¿Y por qué muchos incrédulos no llegan a ese nivel de pecado, de depravación? ¿Por qué usted no ve que todos los incrédulos están tirados en la cuneta, borrachos? O en un punto de droga. Bueno, porque Mateo 5:45 dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, que Él hace llover sobre justos e injustos. La gracia de Dios sostiene aún a los que no son creyentes para que no sea tan malos como ellos quisieran ser. Así que Pablo ahora nos habla del nuevo hombre. Él dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Versículo 20. Miren el contraste. Miren el contraste. Una mente vanidosa, una mente depravada, una vida sin vergüenza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y Pablo dice, no dice que han aprendido de Cristo, sino que no han aprendido acerca de Cristo, sino de Cristo. ¿Qué significa esto? Ser cristiano es aprender de Cristo, de Él. No es aprender algunas ideas. Es Cristo en ti. Es Cristo viviendo en nosotros. Mateo 11:29, Jesús dijo, llevad mis yugos sobre vosotros y aprended de mí. Así que no se trata solamente de aprender algunas cosas de Cristo. Se trata de que Él te abra el corazón para que Cristo, a través de su Espíritu, viva en ti. Es por eso que los cristianos podemos ser diferentes. No es porque tú seas buena gente, ni venga de una familia honorable. Es la vida de Cristo en ti. Así que la parte humana de la salvación comienza con el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente, un cambio de acción con respecto al pecado, con respecto a nuestro ego y con respecto a Dios. Hermano, el camino del evangelio y el camino del mundo van en vía contraria, totalmente contraria. Totalmente. ¿Sabe? Hay gente que sacrifican su fe, la fe que supuestamente tienen en Navidad y Año Nuevo. No, porque yo quiero llevar la fiesta en paz. Y quieren hacerse gracioso con el mundo. ¿Usted quiere hacerse gracioso con el mundo? ¿Usted quiere congraciarse con el mundo? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque estos 10 días pasan corriendo. Y ahorita estamos en enero. Sin dinero. Con un frío. Parecemos pingüinos. Y también sin comunión con Dios. Porque qué, hermano, yo no puedo tener comunión con alguien que vaya en vía contraria. Es como que usted agarra el Parkway allí. Usted diga, yo voy para Nueva York, pero coge el Parkway hacia el sur. Y usted diga, no, yo voy para Nueva York. Usted nunca va a llegar a Nueva York. Usted se va a ir por ahí para abajo y va a llegar a Florida, se va por ahí. Va a cruzar el ferry a Delaware y qué sé yo. Pero usted nunca va a llegar a Nueva York si se va al sur. Usted nunca va a ir al cielo si usted no camina en el camino del arrepentimiento. Porque el camino del evangelio y el camino del mundo nunca se juntan. ¿Usted entiende eso? Nunca se juntan. Es un pensamiento diabólico. Pensar, y escúcheme bien porque voy a decir las palabras bien escogidas.
Es un pensamiento diabólico pensar que puedo ser cristiano y seguir viviendo como vive el mundo. Y esto no es un evangelio radical. Eso es el evangelio. Simplemente el evangelio. Mateo 7:13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Una de las primeras cosas que un cristiano debería aprender es no confiar en su propio pensamiento. Es armarse de la palabra. Es comenzar a pensar bíblicamente. Eso debería ser lo primero. Segunda de Corintios 5:15 dice que Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Según Primera de Corintios 2:16, los cristianos tenemos la mente de Cristo. John MacArthur dice sobre este versículo: la marca de la vida cristiana es pensar como Cristo, es actuar como Cristo, es amar como Cristo y en todos los sentidos posibles ser como Cristo. Tal vez a ti te molesta que te llamen fanático. Pero no te molestaba en el mundo cuando andaba en el hoyo de la perdición. Ahí no te molestaba. Ahora te da vergüenza que te digan fanático cristiano. Bueno, yo se lo he dicho muchas veces. Prefiero que me llamen fanático cristiano que títere del diablo. Así que el verdadero cristiano es cristiano porque ha oído a Cristo. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, cada vez que un predicador ungido por el Espíritu Santo predica con fidelidad la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo, es Cristo que está hablando. Si está predicando la palabra, es Cristo que está hablando. Así que no vean el mensajero, ¿eh? Yo soy el que llevo la carta. Lo que lleve la carta, ya eso es problema suyo. Cuando el bill te llega caro, usted no le dice dos cosas al mensajero, ¿verdad que no? Bueno, agarre su carta. Dice Juan 8:47 que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que cada vez que un maestro, predicador de la palabra, enseña, predica con fidelidad la palabra, es Cristo que está hablando. No mire el mensajero, hermano. No lo mire, porque el mensajero tiene muchas fallas y debilidades igual que tú. En una ocasión Pablo le dijo a los corintios que él con sinceridad, como de parte de Dios y como delante de Dios, hablaba. Judas, y no el hermano, no el Iscariote, sino el hermano del Señor. Él dijo en el versículo 4 de su pequeña carta: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Así que no crea ni por un segundo en esos mensajitos guachi guachi que solo te dicen tu mejor día es hoy. Bueno, si tú eres seguidor de Joel Osteen, es probable que hoy sea tu mejor día, porque lo que te espera es terrible. Pero lo que le espera a los cristianos es glorioso. Cosas que oído no oyó, que ojo no vio, que oído no oyó, y que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y Pablo dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y revestíos del nuevo hombre,
Pablo aquí está hablando de 3 verbos: despójate, renuévate y vístete. Despójate, renuévate y vístete. ¿Sabe? Cuando usted se convirtió a Cristo, usted fue despojado del viejo hombre. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Dice que ese viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. Y ese verbo significa como que te desprendieron un abrigo hediondo y sucio. Es como que tú llegues todo sucio y te desprendan algo de encima. Eso pasó en la salvación. Colosenses, capítulo 3, Pablo lo organiza de esta manera: si habéis resucitado con Cristo, versículo 1, y el 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el versículo 9, habiendo despojado del viejo hombre, versículo 10, revístete del nuevo. En otras palabras, si moriste con Cristo, estás vivo para Cristo, entonces estás siendo renovado en Cristo. O sea, tú no te puedes detener. Tú tienes que crecer. La salvación es una unión espiritual con Cristo en su muerte y su resurrección. Salvación es transformación. Recuerden, no fue que te echaron un poquito de aderezo en la ensalada. Fue que botaron la ensalada vieja e hicieron una nueva. No fue que te echaron un chispito de agua bendita. No, no fue que te echaron un chin de agua bendita. No, fue que cambiaron. Cambiaron tu vida completa. El viejo hombre del incrédulo es corrupto y se corrompe cada día. Dice que está viciado. Solo puede complacer deseos engañosos. Así que el que está sin Cristo lo engañan, pero a él le gusta que lo engañen. O sea, te hablan embuste, pero como tú vives en una mentira, te gusta eso. Y vives en eso. Vives en eso. Cuando un cristiano, cuando una persona llega a Cristo, lo primero que el Señor transforma es su mente. Yo recuerdo siendo oficial de policía en mi país. Yo me convierto siendo oficial de policía. Entonces, yo no sé en otros países, pero en República Dominicana, para usted estar en un buen sitio, usted tiene que dar un dinero, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hice fue dejar de dar dinero. Yo ganaba 3 centavos y tenía que dar la mitad para estar en un buen sitio, para buscarme, la verdad. Yo nunca lo hice, dicho sea de paso. Pero yo dije, no, esto es un mal negocio. Yo vi que en Proverbios dice que Dios aborrece el soborno. Tuve problemas de ahí para adelante hasta que me fui de ahí, pero dejé de dar dinero. Dejé de sobornar. Porque lo primero que pasa en la vida de un creyente es que su mente es cambiada. Su mente tiene que ser cambiada. Sus inclinaciones, la esencia de su pensamiento. Es a través de la palabra de Dios que adquirimos la mente de Cristo. Solo podemos vivir la mente de Cristo si tenemos la palabra de Dios. Solo podemos vivir la vida de Cristo si tenemos la mente de Cristo. Porque tu mente es como la punta de la lanza hacia donde tú te diriges. Hacia dónde va tu vida. Tu mente te dice hacia dónde tú vas. ¿En qué tú estás pensando? ¿Tú estás pensando en las vanidades de esta vida o tú estás pensando en que hay otra vida después de esta? Que hay una eternidad. Que todo no termina aquí. Tú no eres un caballo. Los seres humanos tenemos eternidad.
Dice Eclesiastés capítulo 3, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y ese mismo escritor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. En la versión dominicana diría, cuando viene la artritis, los dolores de espalda, la diabetes, la hernia, la migraña, acuérdate de tu juventud, del Creador en los días de tu juventud. Ahora, para ir concluyendo, tú eres cristiano y tú tienes luchas. Bienvenido. Bienvenido al club. Y tú dirías como Pablo en Romanos 7, 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, yo te animo, hermano, a pelear la buena batalla de la fe. Porque Pablo también dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Sigue peleando, sigue caminando, sigue marchando, sigue avanzando, sigue buscando a Dios en espíritu y verdad. Sigue buscándole en oración y en el estudio constante de la palabra. No te detengas. Entiende. Pablo dice en Romanos 7:25, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Cuando él habla de la mente, está hablando del nuevo hombre. Dice, más con la carne sirvo a la ley del pecado. En otras palabras, tu alma ha sido redimida, pero todavía tu cuerpo no. Estás en una estación llamada el ya, pero todavía no. Ya fuiste salvo, pero todavía tienes el abrigo viejo, el abrigo sucio. ¿Cuál es el trabajo tuyo? Írtelo quitando poco a poco hasta ese día, cuando el Señor te lo quite por completo y pases a la eternidad con Él. Sigue marchando, sigue peleando la buena batalla, sigue luchando contra tu propio pecado. Hebreos dice, despojaos de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. ¿Cómo vas a hacer eso? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él fue a la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Pon los ojos en Jesús. No te distraiga porque sea Navidad. Pon los ojos en Jesús. Los cristianos también somos cristianos en Navidad. Los cristianos mostramos el carácter de Cristo también en Navidad. Los cristianos mostramos el carácter de Cristo aún con un plato bien grande frente a nosotros. Así que hay una gran diferencia de lo que éramos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Vamos a estar despiertos.